¿Estás desarrollando nuevos hábitos o estás intentando aprender cosas nuevas, pero te sientes estancado? ¿Sientes que esos esfuerzos que haces y ese progreso que quieres no dan resultados? Y si te dijera que el secreto no está en aprender nuevas cosas, sino en desaprender viejos hábitos. Quédate en este video porque te voy a decir cómo desaprender viejos modelos mentales que te impiden alcanzar grandes logros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Si has visto videos anteriores míos, sabes que me llamo Miguel y que yo explico a través de mi propia experiencia sobre un máster fallido y sobre artículos científicos que en este momento me resulta curioso porque resulta que cuando yo estaba en el colegio yo quería estudiar psicología o neurociencia o filosofía. O en su punto más bajo, Miguel quiso estudiar ciencias políticas. Menos mal no lo hice. Pero lo interesante de todo esto es que terminé estudiando cine y televisión, terminé estudiando una maestría en comunicaciones digitales y a través de mi experiencia volví a retomar algo muy importante que me encanta, que es los procesos mentales, la neurociencia que hay detrás de cómo podemos reconstruir el cerebro y cómo podemos lograr y cómo puedes lograr tú todas esas metas que te propones, pero que a veces cuando nos esforzamos y queremos empezar a hacer esas cosas se nos dificulta. Y lo digo porque yo mismo pasé por eso. Pero resulta que, volviendo a la pregunta de hoy, hay rutinas invisibles que te impiden lograr esas metas que quieres. Por ejemplo, resulta que desde la neurociencia explican que cuando creamos hábitos, los creamos basados en algo que cognitivamente se llama estímulo-respuesta. Ejemplo, tú te levantas, tiendes tu camita, vas a la cocina, preparas un café, te tomas tu cafecito, te sientes bien, te sientes activo para empezar tu mañana con todo en la universidad, en el trabajo, donde sea que quiera que vayas, empiezas a construir esos hábitos que ya se asocian a un estímulo-respuesta. Hago esto, obtengo esto. Me tomo un café, me siento activo. Y si hay hábitos que has construido alrededor del tiempo, que son los que te impiden lograr esas metas que tanto quieres, y en este video te voy a decir cómo reconstruirlos con métodos sencillos y abro comillas, entre paréntesis porque requieren esfuerzo obviamente. Y me hace acordar precisamente de un concepto que desde la neuropsicología se llama la jaula cómoda y se refiere a una trampa psicológica donde la persona se siente segura y satisfecha porque siente que en ese momento la mente lo está protegiendo, pero porque se llama jaula cómoda y es una metáfora, porque está limitando tu crecimiento, tu autenticidad y tu verdadera libertad por miedo al cambio, la aprobación externa o mantenerte en tu zona de confort. Como ya lo he dicho en videos anteriores, tu cerebro se siente o está programado para hacerte sentir a salvo. Cuando tú sales de tu zona de confort, resulta que el cerebro se siente en peligro y activa diferentes neurotransmisores, diferentes químicos que te hacen estar en estados de alerta. Pero, a diferencia de estar en un estado real de alerta o estar en un estado ficticio, la mente no sabe diferenciar, tu mente no sabe diferenciar si eso es real o no es real lo que está pasando. Entonces, como te decía, esa jaula mental te mantiene de pronto con miedo al cambio, con búsqueda de aprobación, con conformismo o con inautenticidad, no logra ser la persona que quiere ser. Y retomando la historia que te he contado, resulta que más o menos era 2023 y yo estaba saliendo de mi trabajo en Radio Nacional. Yo trabajaba en la radio pública de mi país y recibí una llamada de mi hermano, que mi hermano vive en Italia, a donde fui a hacer la maestría. Y yo le dije, ya tengo casi todo listo, ya tengo todos los papeles, ya presenté las pruebas, me admitieron. Yo sé que en este momento va a ser un poco complicado, pero yo sé que voy a lograr lo que quiero. ¿Y qué era lo que quería? Lo que quería era lograr convertirme en una persona que fuera capaz de crear una marca personal, que fuera capaz de comunicar con los demás. Eso que tengo por decirle al mundo, eso que he aprendido, eso que puedo transmitirte, pero no me di la magnitud de esas palabras en ese momento y salí de mi zona de confort totalmente. De hecho, si quieres ver, ve y miras mis videos abajo, @periódico de Miguel TikTok, y miras cómo estaba en una época donde no estaba totalmente enfocado ni con la claridad mental para tomar buenas decisiones. Pero en salir de esa zona de confort me ayudó para lograr comunicar contigo hoy a través de este canal, a través de mi propia experiencia, lo que viví.
Y ya como te conté la historia de lo que pasó, si quieres puedes ir a ver videos más abajo. Lo importante para reconstruir esos hábitos y que progreses es olvidar viejos patrones, pero desde la neurociencia te va a explicar cómo. Resulta, como te comentaba, la creación de un hábito va por el estímulo-respuesta. Si tú, por ejemplo, estás queriendo aprender aprendiendo un curso o aprendiendo una nueva información de un libro que estás o te interesa demasiado porque tiene información que te va a ayudar a ti a lograr esas metas que quieres, entonces en ese momento tal vez llega una notificación de un celular, tal vez llega, no sé, un meme que te compartieron, tu cerebro lo vas acostumbrando a ese estímulo-respuesta. Entonces tú estás leyendo, llega una notificación, la miras, sientes recompensa, sientes dopamina, que se eleva por esa recompensa tal vez a la validación, a reír, a elevar tus estados a felicidad, lo que sea. Pero cuando recibes eso y no te concentras en tu lectura, en lo que estás haciendo, se crea un patrón, estímulo-respuesta. Entonces tú estás leyendo y estás esperando que ese estímulo del celular llegue, esa notificación te distraiga para poder continuar con tu lectura y no estás haciendo nada, porque en realidad no estás progresando. Entonces, ahora sí, ¿cómo viene el ciclo del hábito y cómo lo modifico? Entonces, identifica ese disparador, ese trigger que activa ese hábito o esa manía que tienes negativa, que ya está arraigada a ti por eventos como los que te he dicho del celular, y entonces en ese momento tú dices, bueno, listo, eso está activando una recompensa, que es que siento felicidad, digamos, cuando estoy tomando mi curso, no me concentro, no me enfoco, no logro tener esa capacidad de autodeterminación, de concentrarme, de que voy a hacer una tarea porque me va a ayudar, sino que he permitido que ese hábito de distraerme se asocie a ese estímulo-respuesta y eso está afectando tu progreso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Diseña una nueva rutina. Entonces, sin necesidad de que ese disparador afecte tu crecimiento, sustituye la vieja rutina por una nueva, una más saludable, que te dé una recompensa similar. Por ejemplo, ¿yo qué hago? O yo qué empecé a hacer. Yo empecé a estudiar, como te he dicho, por periodos en una técnica que se llama Pomodoro. 20 minutos concentrado, totalmente enfocado. Descansas 10 minutos y puedes reemplazar la recompensa, yo qué sé, con salir al aire 10 minutos. No vas a mirar automáticamente el celular porque estás reemplazando ese viejo hábito. Y para continuar con esto, antes quiero recordarte que puedes unirte a este canal, Periódico de Migue, donde hablo de mi propia experiencia, de cómo he crecido, de cómo he avanzado, de cómo te ayudo desde mi experiencia y con neurohacks científicos que yo también he probado a construir esa mejor versión que tú quieres, a construir esos hábitos para convertirte en esa persona que quieres para lograr esos objetivos. Recuerda unirte a este canal, recuerda también activar la campanita de notificaciones, recuerda dejarme tus comentarios, tus preciosos y valiosos comentarios, que para mí valen muchísimo. Si quieres explorar algún tema, recuerda que el tema del día de hoy es: ¿estás estancado o desarrollando nuevos hábitos y te sientes, precisamente esa palabra que utilicé, estás estancado porque sientes que no avanzas? Y si el secreto de eso, de ese avance, de ese progreso, no fuera aprender más cosas, sino desaprender cosas, es como en la película, creo que es en Karate Kid, que el señor Miyagi le dice a Daniel San, porque él ya había estudiado una revista de karate, le dice: tienes que desaprender, vacía tu taza, vacía tu taza, vacía. Y es algo que me lleva a pensar también en lo que me pasó a mí. Y es que yo iba con mucha información, porque yo estudiaba cursos de marketing, de comunicación digital, bueno, etcétera, y yo llevaba tantas cosas en la cabeza que llegué a la maestría y en vez de enfocarme en los nuevos hábitos que debía construir, llegué a estresarme pensando que esa información que había adquirido no parecía relevante en ese momento, o sencillamente era mucha la información que tenía y sentía que no avanzaba porque el máster no iba a mi ritmo, iba muy lento. Entonces, ahí está la segunda clave de hoy que te voy a dar, y es el objetivo. El objetivo es fundamental para que tú puedas modificar ese hábito. Resulta que en el último estudio científico que voy a tratar el día de hoy, que fue el que leí, hay una palabra muy importante que se llama la repetición. Y resulta que estaban en un estudio, los científicos tomaron varias ratas de laboratorio, varios ratoncitos, y los enseñaron a espichar una palanca. Y con la palanca obtenían una fuente de dopamina, digamos, de validación. Cada vez que
oprimían la palanquita, se les daba un pedacito de azúcar. Pero con el paso de los días, a medida que oprimían la palanca, se les daba menos azúcar. ¿Y qué pasó con estos resultados? Las ratas encontraron que a medida que reforzaban ese hábito o construían ese hábito de despichar la palanca, pero les daban menos gratificación, las ratas dejaban ese hábito, o sea, no lo mantenían no se volvían adictos a esa sucarosa, sino que lo relacionaban con algo negativo, lo que hemos hablado desde el principio. Estímulo-respuesta. Al principio recibían mucha gratificación, después recibían algo negativo que era menos sacarosa, menos azúcar, y así lo relacionaron con algo negativo. Resulta que en humanos pasa algo parecido con la repetición constante, pero a diferencia de las ratas, los humanos no mantienen el hábito simplemente por repetición, y aquí es donde entra la palabra que te quería explicar hoy. Y la segunda, que es muy importante, el objetivo. El humano es muy diferente, somos muy diferentes. Tú puedes repetir una acción 1000 veces, yo puedo repetir este video durante, digamos, yo qué sé, 2 años, 3 años, pero si yo no tengo un objetivo en mente de qué es lo que quiero lograr con esto, de mis videos, realmente el objetivo, si no es ayudar, si no es construir, si no tengo un objetivo en mente que sea grande, entonces de nada va a servir que yo haga estos videos. De hecho, cuando yo me fui a hacer mi maestría en 2023, yo ya tenía en mente el objetivo de crear contenido. ¿Cuál era el problema? Volvemos al punto, o vuelvo al punto que expliqué al inicio, que yo no tenía, o estaba bien en esa zona de confort, y yo estaba en lo que te expliqué al principio, que es la inautenticidad, el conformismo. Yo era inauténtico porque no sabía cómo crear mi contenido, no sabía cómo hacer las cosas porque estaba en zona de confort. Cuando salí, eso fue lo bueno del máster, que a pesar de que pasé muchas dificultades, salí de mi zona de confort, encontré mi voz, la sigo encontrando, te sigo comunicando las cosas de una manera que las puedas entender, que puedas aprender de mi experiencia, y con esa forma, de ese objetivo que tengo en mente de ayudarte, de crear una comunidad, de crecer, que ya lo tenía en mente desde hace mucho tiempo, la repetición lo único que hizo fue reforzar ese hábito, y cada día lo refuerzo. Cada que creo un video, tomo un artículo científico, lo estudio, lo alineo con la experiencia que yo viví en el máster, y te explico a ti desde la neurociencia y de mi propia experiencia cómo crecí y cómo sigo creciendo y cómo puedo construir esos hábitos y cómo puedo hablar mejor frente a ti, frente a la cámara. Y de hecho, si quieres, compruébalo, vea mis primeros videos a ver si yo hablaba tan natural como ahora. Es una prueba. Yo mismo veo, es una prueba de que estoy mejorando cada día a través de esa repetición y ese hábito constante. ¿Por qué? Y lo voy a explicar otra vez. Porque el cerebro reconstruye, hace nuevos caminos en base a un objetivo planeado. Entonces, mi objetivo es crecer la comunidad, mi objetivo es atraer nuevos clientes, mi objetivo es darme a conocer como creador de contenido desde mi experiencia, desde mi pasión, que es el cine, la escritura creativa, la neurociencia, que es otra pasión que tengo. A diferencia del cine, no estudié neurociencia, pero todos los días estudio artículos que están comprobados y respaldados científicamente, donde a partir de ese artículo te explico también, y lo combino con mi experiencia, de cómo puedes reconstruir esos hábitos. A propósito, vuelvo a dar la cuña publicitaria. Si eres un emprendedor, tienes un negocio y quieres crear una estrategia de contenidos que se alinee con los valores de tu empresa, que se alinee con los valores de lo que eres tú como creador de contenidos, por favor, escríbeme al DM y con mucho gusto trabajamos esa estrategia juntos. Trabajamos esa estrategia que te lleve a conectar con las audiencias. Y entonces, terminando el tema de hoy, en resumen, la forma en la que puedes crear nuevos hábitos y reconstruirte no es agregar más cosas, sino desaprender esos hábitos viejos para que mantengas el foco y la constancia. Vuelvo al ejemplo. Identifica, por ejemplo, qué disparador te está haciendo tener ese hábito negativo al momento de aprender algo nuevo. Al momento, yo qué sé, de ir a hacer tu rutina de ejercicios. Entonces, estás en el gimnasio, yo que sé, hay mucha gente que yo veía que va al gimnasio y está todo el tiempo pegada al celular, pegada al celular, pegada al celular. No van a progresar significativamente, porque cuando van al gimnasio tienen que enfocarse de verdad en construir esa disciplina, ese foco, esa constancia para primero concentrarse en el ejercicio, para hacer sus cosas. Lo mismo cuando estás aprendiendo algo nuevo. Si estás aprendiendo, por ejemplo, digamos, yo me pongo a leer el artículo científico. Y si yo me pongo a leer el artículo científico, pero me pongo a revisar mis redes al mismo tiempo, pues no estoy haciendo nada.
porque no estoy enfocándome en ninguna cosa. Entonces lo que tienes es que de construir ese hábito, olvidar ese hábito viejo y reemplazarlo con un hábito nuevo. ¿Cómo? A través de la repetición, que es el resumen, a través de la repetición y a través de mantener un objetivo en el tiempo. Entonces tú dices, bueno, voy a salir de la zona de confort, yo qué sé, hoy leyendo 20 minutos en la mañana y manteniéndolo a través del tiempo. Entonces mañana, pasado mañana, toda la semana, y descansas trabajas 20 minutos, descansas 10 y empiezas con algo pequeño. Pero ten en mente lo que te decía del estudio. Ten en mente qué es lo que quieres lograr, el objetivo que quieres alcanzar, por ejemplo, de aquí a 3 meses, de aquí a un año. Bueno, quiero mejorar, yo qué sé, algo pequeño. La forma de comprender la lectura. Porque yo siento, digamos un ejemplo, leo y siento que al final no retengo información. Entonces tú dices, bueno, listo, ya sé que no retengo información, voy a empezar con ese hábito pequeño y mi objetivo es de aquí a 3 meses que cada vez que lea un artículo retenga al menos el 50% de la información. ¿Cómo? Con lo que te he dicho, reemplazando los hábitos negativos que tienes. Si mientras estás leyendo no te concentras, al principio va a ser difícil, pero entonces tienes que eliminar distracciones, que son hábitos negativos, disparadores, que tal vez te dan una recompensa inmediata, como ver una notificación, un mensaje en el celular, y no te permiten concentrarte y crear nuevos hábitos poderosos que te permitan cumplir esas metas que quieres día a día. Ese era el video del día de hoy, espero te haya gustado. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna duda, algún tema específico que te gustaría tratar. No olvides unirte a esta comunidad para seguir mejorando juntos, para seguir trabajando juntos en tu mejor versión. Te deseo un excelente día. Bendiciones, éxitos, abrazos.